bendiga. Le damos gracias al Señor por la misericordia que tiene, permitiéndonos llegar hasta su casa, recibiéndonos en su casa, permitiéndonos invocar su nombre. Eso ya es mucho, hermano. ¿Recuerda cuando le preguntó Manoah, decime cuál es tu nombre? Él dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y no le dijo. Y a nosotros sí el Señor nos permite invocar su nombre. Así que cómo no ser agradecido, hermano querido. Cómo no reconocer el amor que el Señor nos tiene cuando nos deja que le invoquemos. La mayoría de las veces le invocamos para pedirle al Señor, ¿no es cierto? Pero también para alabar, para glorificar, para bendecir el nombre del Señor. Por eso es que le damos muchas gracias al Señor en este día. Amén. La palabra del Señor vamos a estar viendo en el libro de Éxodo, en el capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Del verso 8 en adelante le vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Éxodo capítulo 17 verso 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Amén. Amén. Y vamos a repetir el verso 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. Amén. Amén. Gracias. Bendito sea el nombre del Señor. Pueden tomar asiento. Vamos a ir reconociendo en esto, hermanos, los nombres que están escritos para que podamos tener mayor comprensión de lo que vamos leyendo, ¿no es cierto? Primero vamos a ver, los acomodé por orden alfabético, a Aarón, el primero, y ahí vemos que dice que tiene una gran dignidad y es brillante. Eso es lo que significaba el nombre de Aarón. Tengamos en cuenta que él es uno de los que sube con Moisés al monte, un varón de gran dignidad y era brillante. Después vamos a ver quién es Amalec, quiénes eran los amalecitas. Amalec era un nieto de Esaú, y Esaú se caracterizaba por rechazar todo lo que venía de parte de Dios y por combatir a aquellos que seguían al Señor. Esos eran los amalecitas, los hijos de Amalec, que era un nieto de Esaú, aquel que había rechazado la primogenitura, según lo leemos en el libro de Génesis. Había rechazado el privilegio que Dios tenía para su vida, lo rechazó, lo cambió por el apetito que él tenía. Y vemos entonces cómo eso hizo que se constituyera en enemigo de Dios, porque lo que Dios nos da es lo que nosotros
necesitamos o lo que Dios nos quiere recompensar, hermano. Por eso es que no debemos despreciar lo que Dios nos da. Vemos lo que sucede con los que desprecian lo que Dios le da, pero aquellos que aceptan y reciben lo que Dios le da, ellos están en victoria. Amén. Vamos a ver también entonces el nombre de Ur, que es el que sube con Aarón. Recuerden que Aarón era el que tenía una gran dignidad y era brillante, y Ur significa blancura y nobleza. Entonces vemos qué clase de varones se rodeaba Moisés y quién había escogido Moisés para que fuesen sus ayudantes, ¿no es cierto? Josué es el que trae la salvación, y ahí viene la palabra Yeshúas, que nosotros tenemos por el Señor Jesús, el que trae la salvación, ¿no es cierto? Y vemos también en Moisés, que es el que es salvado de las aguas. Entonces vemos, hermanos queridos, que si nosotros reconocemos que cuando el Señor quiso destruir a todos los que habían cometido pecado por las aguas, salvó, ¿no es cierto?, a Noé, a su esposa, a Sem, Cam y Jafet, sus hijos y sus nueras, salvados por las aguas. Y Moisés también fue salvado por las aguas. O sea que de la destrucción el Señor escogió a quien salvaba. Esos son los personajes que vamos a estar leyendo. Y vemos entonces que dice que vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Refidim quiere decir llanura, la zona que es llana. Fijémonos, hermano querido, cómo el enemigo de nuestra alma, conociendo las debilidades que puede haber en cada uno de nosotros, él viene a atacarnos. El enemigo, y en este caso Amalek, sabía que los siervos del Señor, el pueblo de Dios, había salido de Egipto, había sido esclavo durante 400 años, no tenían un ejército. Ellos no eran gente belicosa, no peleaban, no tenían ejército, porque el que peleaba por el pueblo de Israel era Dios. Dios siempre peleaba por el pueblo de Israel, ellos no tenían ejército. Dice la palabra allí en Éxodo 14 y versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Claro que si Dios toma mi pelea, mi lucha, yo voy a estar tranquilo, porque sé que Dios no va a perder, porque sé que Dios va a ganar. Jehová peleaba por el pueblo de Israel y por eso es que el pueblo de Israel estaba tranquilo. Amalek, como vio que no tenían ejército, quiso ir a combatir al pueblo de Israel y quiso combatirlo en la llanura. Siempre es mucho más fácil pelear en la llanura que pelear en la montaña, por el desnivel del suelo y porque es más difícil hacerse pie los enemigos, como se peleaba antes a cuerpo, ¿no es cierto?, con espadas, con lanza. Era muy difícil si el terreno era irregular. Por eso Amalek, que era un pueblo belicoso, Amalek vemos en la palabra del Señor que significa aquel que es belicoso y aquel que lame, usaba la lengua para beber. Y recuerdan cuando el Señor le mandó a Gedeón que buscara soldados para ir a pelear contra los filisteos. Le dijo el Señor a Gedeón que buscara a aquellos que lamiesen el agua, porque eran belicosos, aquellos que lamen, y eso es lo que significa Amalek, ¿no es cierto? Eran aquellos que lamían o belicosos, es lo que dice la palabra del Señor. Ahí vamos a ver entonces que estos guerreros confiaron ellos en que eran guerreros y que el pueblo de Israel no tenía quien los defendiese, no tenía un ejército que los defendiese, y por eso fueron a pelear y buscaron en la llanura de pelear, le dice la palabra del Señor. Esto, hermano, quiere decir que el enemigo va a buscar el terreno que él sabe dónde va a ganar la batalla. Ahí va a buscar de poder llevarnos y enfrentarnos allí en ese lugar. Sabe que estamos en desventaja, sabe que Él es más poderoso, pero nosotros debemos confiar en el Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a ver, el Señor siempre había defendido al pueblo. Le dijo, ustedes estén quietos, yo voy a pelear por ustedes, estén quietos. Pero ahora es distinto.
Esto, hermano querido, cuando nosotros estábamos en el mundo, el Señor peleaba por nosotros. El enemigo nos quería destruir, el enemigo quería matarnos porque sabía que así íbamos a ir al infierno. Claro que nosotros no lo sabíamos, pero el enemigo sí. Y el Señor era quien peleaba por nosotros mientras estábamos en esa situación. El Señor nos protegía, el Señor nos guardaba, el Señor nos cuidaba, así como lo cuidó a Moisés, hermano, cuando lo pusieron en esa cesta y lo largaron al río para que el río hiciera con él o los cocodrilos. Ustedes saben que en el río Nilo es donde están los cocodrilos de más grande tamaño que hay. Y allí lo largaron a Moisés, pero había alguien que cuidaba ese junco, esa barquilla que habían hecho para que Moisés estuviera dentro. Y esto, hermano, nos significa también que cuando nosotros estábamos en el mundo sin conocer al Señor, pero el Señor sí nos conocía. Dice la palabra del Señor en el libro de los Efesios que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea que cuando yo nací, el Señor sabía que Él me había escogido para sí, para servirle, para trabajar en su viña. Y yo no lo sabía y andaba en el mundo y disfrutaba de las cosas del mundo. Y el enemigo no perdía oportunidad de querer destruirme. Pero había alguien que me cuidaba, alguien que peleaba por mí, alguien que me había escogido y peleaba por mí. Y esa es la confianza que tenemos, hermano querido. Estábamos con todas las desventajas, pero el que peleaba con nosotros tenía la batalla asegurada. Él era quien ganaba todas las batallas. Él era quien nos iba a cuidar, quien nos iba a proteger. Pero ahora llega el tiempo, hermano querido, en que el pueblo de Israel tiene que defenderse. No porque el Señor le haya olvidado, no porque el Señor se haya retirado del pueblo de Israel, no porque la misericordia de Dios se haya apartado, sino porque ahora ellos ya conocen a Dios. Así es. Ahora ellos ya saben que el que los sacó de Egipto con mano fuerte es el Dios a quien ellos sirven. Ahora ellos ya saben cómo buscar de la misericordia de Dios. Por eso dice la palabra del Señor que le dijo a Josué, Moisés, que tenía que pelear y que buscara. Dice el verso 9, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Vemos entonces que la pelea Amalek la quería hacer en la llanura, en el campo donde él conocía, donde él se movía, donde él sabía que era más propicio ganar la batalla. Pero, hermano querido, vemos que en Moisés, el líder que el Señor había escogido para su pueblo, dijo, sí, vamos a ir a la llanura. Va a ir Josué a la llanura. Josué significa salvación. La salvación va a ir a la llanura, pero yo voy a ir a interceder a la montaña. Yo voy a estar arriba clamando con la vara que Dios me ha dado. Él sabía lo que esa vara significaba, hermano querido. Y él dijo, vamos a ir a pelearlo. Josué, tú vas a ir porque Josué es salvación. Tú vas a ir a pelear a la llanura, pero yo voy a ir a la montaña. Yo voy a subir a la montaña y voy a llevar la vara que el Señor me ha dado. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en el verso 10, e hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Vemos entonces que no fue solamente con la vara a pelearle, sino que el Señor fue con aquel que tiene dignidad, aquel que es brillante, y fue con la blancura y con la nobleza, subió a la presencia del Señor. Eso quiere decir, hermano, que nosotros para ir a la presencia del Señor, aquellos que vestían la multitud de ropa blanca, cuando preguntaron, le dijeron, ¿estos quién son y de dónde han salido? Y Juan no supo qué decir. Y el ángel le dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado y emblanquecido su ropa en la sangre del Cordero. Y sabe, hermano, que allí estaba usted y allí estaba yo. Esto lo vio en visiones el apóstol Juan.
Esa multitud vestida de ropa blanca era la que había salido de la gran tribulación. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso vemos, hermanos, que cuando Moisés decidió subir allí al monte, cuando Moisés decidió llevar la vara que Dios le había dado, hermano querido, primero esa vara le había asustado a Moisés. ¿Usted se acuerda? El relato dijo que Dios le dice: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y él le dijo: una vara, échala en el suelo. Y él la dejó en el suelo y se convirtió en una serpiente esa vara. Y Moisés tenía temor de la vara que había tenido tanto tiempo en su mano y huía de ella. Y Dios le dijo: no, tómala por la cola. Y allí se volvió nuevamente la vara. O sea que Moisés sabía lo que esa vara representaba. Infundía el temor, hermano. Le infundía temor a él, que era el que la había tenido durante 40 años pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro. Pero cuando Dios toma intervención, ve que tiene en esa vara el poder. Con esa vara abrió el mar. Miren si tenía poder. Con esa vara subió a la presencia del Señor. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que él no subió con las manos vacías, subió con lo que Dios le había dado. Esto es lindo, hermano querido. El Señor a nosotros nos ha dado esa fe de poder creer en su Hijo Jesucristo. Entonces, si vamos al Señor, si vamos a ir al monte, si vamos a ir a la oración, si vamos a ir a la presencia del Señor, vamos a ir con fe. Porque dice el libro de los Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si yo quiero que Dios me conceda algo, primero Dios tiene que estar congraciado conmigo. Si Dios está enemistado conmigo, leíamos en la apertura de culto qué es lo que sucede cuando Dios se enoja con los desobedientes. El fin viene pronto, le decía. No importa donde se vaya, porque viene sobre toda la tierra. Donde ustedes se escapen, el fin para ustedes va a llegar, le decía Dios. Tenga el Señor misericordia. Vemos entonces, hermanos, que cuando vamos a entrar en la lucha, como decía la palabra, el apóstol Pablo decía allí en Romanos 15:4, las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, a fin que tengamos consolación por la Escritura. Vamos a ir a la lucha, vamos a ir a la pelea, vamos a ir contra el enemigo de nuestra alma. Pero vamos a ir en oración, hermano querido, y vamos a ir con lo que Dios nos dio. No vamos a ir así nomás a pelearle a Él. Vamos a ir orados, hermanos amados. Y allí es donde vamos a vencer. No le vamos a vencer con nuestra soberbia, con nuestro orgullo. Allí no lo vamos a vencer. Allí Él va a ganar. Pero cuando oramos, hermano querido, allí es donde nosotros estamos con lo que el Señor nos ha dado, la fe que el Señor nos ha dado. Y Moisés y Aarón subieron allí y a orar, a clamar, mientras el pueblo batallaba, hermano querido. No piensen que le estaba yendo bien a los varones que estaban peleando. Escógenos varones. Hermano, ¿qué cree que diría la esposa cuando Josué le dijo: ven, vamos a pelear, a su marido? ¿Qué cree que diría la mamá cuando le dijo al hijo: toma la espada y vamos a pelear contra Amalek? Aquellos que nunca habían peleado. ¿Cómo cree que estarían esas madres, esas hermanas, esas esposas? ¿Cómo cree que estarían? Nunca habían peleado, nunca habían entrado en batalla. Pero, hermano, había alguien que oraba por ellos. Había alguien que había subido al monte con Aarón y con Hur a clamar y a pedir por la victoria. Hermano, claro que se lastimaban y se herían los que habían ido. Pero aquel que estaba clamando que el Señor esté curando y sanando toda herida y arrebatándole al enemigo las armas que a Dios le pertenecen, estaba clamando delante de la presencia del Señor. Y aunque se cansaba, seguía clamando. Pero tenía alguien que le estaba ayudando. No le habían dejado solo, hermano querido. Allí estaba con ellos aquel que era blanco y que era noble, y aquel que era digno. Estaban allí clamando también. Y por eso es que tuvieron victoria, hermano querido.
no porque hubieran sido hábiles en la guerra, sino porque había alguien que clamaba y le pedía al Señor que les diera victoria. Que si Amalek se había levantado, el Señor tenía la bendición para su pueblo y los iba a humillar con un pueblo que nunca había batallado. Eso es lo que hace el Señor, hermano querido. El enemigo quiere destruirnos, pero Dios nos da la potestad. Dice la palabra, hermano querido, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿A cuánto el diablo le infunde temor? Y la palabra del Señor nos dice que si nosotros resistimos, el que va a huir es el diablo. El que va a tener temor es el diablo. Y eso no lo acepta el enemigo. Por eso es que él trata de asustarnos, de amedrentarnos, de avergonzarnos. Pero el que está con nosotros es más poderoso que él. Él dio la autoridad, hermano, que si usted resiste, el diablo va a huir. Eso lo decretó Dios, hermano, y se tiene que cumplir. Porque aún el diablo debe obedecer a Dios, hermano querido. Cuando Dios dice algo, él tiene que hacer lo que Dios dice. Y aquí lo podemos ver, hermano amado. Vemos entonces que cuando ellos van a batallar, los jóvenes a la batalla, y allí están Aarón, Moisés y Hur en la presencia del Señor, en el monte arriba, clamando en la oración, buscando la victoria para su pueblo. Y no era que iban a estar 5 o 10 minutos o 1 hora allí luchando. Durante todo el día estuvieron luchando hasta que se puso el sol. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Esto nos indica, hermanos queridos, que nosotros, mientras tenemos luz, vamos a poder pelearle al enemigo de nuestra alma. Vamos a estar en victoria porque el Señor estará de nuestro lado. No importa cuán larga sea la lucha, hermano querido. Lo importante, dice la palabra, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Gloria al Rey. Le damos gracias al Señor porque vemos como en su amor, en su misericordia, nos hace ver en su palabra la importancia que tiene la oración. Cuando el apóstol Pablo le enseñaba a Timoteo, le decía allí en el capítulo 1, en el 1 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 8, quiero que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin iras ni contienda. Él sabía que lo que daba la victoria era la oración. Y eso es lo que él le aconsejaba. Porque el que nos da la victoria es nuestro Dios. Leemos allí en Proverbios capítulo 21 y versículo 31. Mas Jehová es el que da la victoria. No es la cantidad de fuerza que el enemigo tiene, es quien tiene la potestad de decidir quién va a ganar esta batalla. Y está decidido, hermano querido. El Señor Jesús le dijo: Padre, de lo que tú me has dado, yo no he perdido ninguno. Claro que el enemigo los quiere llevar, claro que el enemigo los quiere apartar, pero el Señor Jesús dijo: no he perdido ninguno, y los tendrá que devolver. Los tendrá que devolver, hermano querido. No importa cuán lejos los lleven, no importa cuánto los quiera apartar, el Señor le dijo: Padre, no he perdido ninguno. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. De los que tú me diste, no he perdido ninguno. Gracias, mi Rey. Y eso es lo lindo, hermano querido. Esa es la confianza, esto es lo que nosotros tenemos que creer. No es nuestra fuerza, sino que es lo que el Señor Jesús dijo. Amén. Gloria a Dios. Él dijo: Padre, no he perdido ninguno. Así que no dé por perdido a nadie, hermano querido. Clame, ore, pida. Señor, tráelos a tu camino. Señor, haz como el hijo pródigo. Retórnalos, Señor amado, al hogar. Tráelos, Padre amado. Aleluya. Gloria al Rey. Por eso, hermano, es que cuando oramos, cuando clamamos, el Señor tiene ese lugar para que nosotros oremos, para que nosotros clamemos al Señor. Vemos, hermano querido, allí en el libro de
Primera de Reyes, allí el Señor habla en el capítulo 8, me parece que capítulo 8 o capítulo 7 de Primera de Reyes. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el capítulo 8, el verso 22, dice: luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, extendiendo su mano al cielo, dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y tu mano lo ha cumplido, como sucede en este día. Hermano, dice la palabra del Señor allí en el verso 29 del mismo capítulo que estamos leyendo: que estén tus ojos abiertos de día y de noche sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración de tu siervo que haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Si alguno pecare contra tu prójimo y le tomare juramento haciéndole jurar y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tu siervo, condenando al impío y haciendo recaer el proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a tu justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y te suplicaren en esta casa, vemos, hermanos, que no es cualquier lado donde vamos a orar para obtener victoria. En esta casa, dice el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Claro que por ahí podemos pensar, pero el Señor dice en el Evangelio de Mateo, aquí en el capítulo 23, cuando el Señor habla y les dice que pueden ellos orar y pedirle al Señor. Cuando el Señor les dice que pueden clamar allí: Señor, enséñanos a orar, le dijeron tus discípulos. Ustedes orarán así: entra a tu cuarto, cerrada tu puerta, ora a tu Padre. ¿Dice que podemos orar allí? Claro que sí. ¿Por qué dice que podemos orar allí en ese lugar? Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 21, hermanos queridos, que la casa del Señor se había convertido en cueva de ladrones. Y el Señor no vive con los ladrones. La palabra del Señor dice allí, cuando el Señor le da esta instrucción de que oren en sus casas, ¿por qué el Señor les manda a orar en la casa? Dice el Señor que allí había puesto el Señor sobre la casa, el templo que tenían, lo habían convertido en una cueva de ladrones. Eso el Señor ya lo sabía. Lo dice también el libro del profeta Jeremías. Aquí en el capítulo 7 del profeta Jeremías, vamos a ver si esa es la cita, Jeremías capítulo 7, a ver si es esa la cita, y en el verso 11, me parece que es la cita, Jeremías 7, 11,
Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Entonces vemos que cuando el Señor Jesús le dice que es cueva de ladrones, el Señor no oye lo que se pide allí en el templo. Por eso es que el Señor les dijo que oraran en sus casas, porque el templo estaba convertido en cueva de ladrones. Eso es lo que nosotros debemos ver, hermano, y conocer para cuando el enemigo nos diga, no, pero si es lo mismo orar en tu casa. Y eso es lo que el enemigo quiere. Pero el Señor dijo, en este lugar, en esta casa, donde mis ojos están abiertos de día y de noche, aquí hay que orar. Aquí hay que orar, hermano. Cuando la casa del Señor se convirtió en cueva de ladrones, el Señor le dijo que oraran entonces en su cuarto. Pero mientras la casa del Señor permanecía santificada por la presencia del Señor, había que orar en la casa del Señor. En este lugar, si el pueblo pecara y se arrepintiere y orare en este lugar, no dijo en la casa, en este lugar, tú irás desde los cielos. Si no lloviera, Señor, si tú cerraras el cielo y les fuere mal, si en el trabajo les fuere mal, si oraren en esta casa, tú le oirás desde los cielos, dice la palabra de Dios. Pero hay que orar donde el Señor dice, no donde el enemigo dice. Hay que orar donde el Señor dice. Claro, vamos a ir a pelear a la batalla, pero lo vamos a pelear como Dios lo disponga la batalla, no como el enemigo quiera. El enemigo lo quiere llevar que ore en su casa porque sabe que allí está desobedeciendo a la palabra de Dios. Porque Dios dijo en esta casa. Si usted lo hace en otro lado, es desobediente. Y la palabra de Dios dice que el Señor se enojó con Saúl después de 40 años porque Saúl desobedeció la palabra del Señor y la tuvo por poco a la palabra de Dios. Mira, hermano querido, que Dios le había sostenido en el trono durante 40 años y después tuvo en menos la palabra del Señor y fue desobediente y el Señor le dijo, destruye a todos los amalecitas y él no los quiso destruir. Destruye todo lo que ellos tengan. Y él dijo, ay no, es que estas vaquitas están muy gordas, me las voy a dejar para sacrificar. Ay no, que este oro lo vamos a consagrar. Y se quedó con todo lo que era del enemigo. Y eso le hizo desobedecer la voz del Señor. Y eso hizo que Dios se enojara con él y le quitara el trono. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermano querido, no le hagamos tanto caso al enemigo de nuestra alma. Hagámosle caso al Señor, porque Él es quien hizo algo por nosotros. Cuando el enemigo nos tenía perdido, el enemigo nos quería destruir, el enemigo quería poner división en nuestro hogar, el enemigo quería poner malestar. A medida que van creciendo los hijos, parece que se van convirtiendo en enemigos nuestros. Esa es tarea del enemigo, hermano. Esa no es tarea de Dios. El Señor quiere que haya paz y armonía. Dice la palabra, donde hay paz, ahí estoy yo. Él es el Dios de paz, es lo que leíamos ayer. Es lo que aprendíamos ayer. Dios es un Dios de paz, hermano. No es un Dios de división, hermano querido. No puede ser que aquel que fue hijo, la mamá lo llevó 9 meses en su vientre, sangró para darle a luz, hoy sea el enemigo de su mamá. Eso no es de Dios, hermano querido. No crea que esto es de Dios, eso es del enemigo. Pero, hermano querido, Dios le ha dado buenas rodillas para doblarla en esta casa y decirle, Señor, ya dame la victoria sobre esto, aleluya. Dame la victoria, Padre Celestial. Pero no, hermano querido, no vaya donde el enemigo lo quiere llevar a orar. Venga a orar a este lugar, hermano querido. Venga a orar porque allí está. La ganancia está aquí, hermano. Aquí está la ganancia. El enemigo le dirá, no, pero Jesús dijo, sí. Pero veamos por qué Jesús dijo que vayan a la casa. Porque el templo es la cueva de ladrones y Dios no está en la cueva de ladrones, hermano, esperando a ver qué es lo que se va a orar, a ver qué es lo que se va a decir. Dios no está allí, Dios está en su santo templo. Esa es la victoria, hermano querido. Cuando oremos y cuando clamemos en este lugar, tendremos victoria. Moisés subió al monte a orar, no a la llanura, no al Refidim donde lo quería llevar a Amalek. Él dijo, Josué, tú que traes salvación, anda a la llanura. Pero yo voy a ir al monte, voy a ir con la vara, voy a ir con Aarón y voy a ir con Hur. Voy a ir con la nobleza y voy a ir con la blancura y voy a ir con la brillantez.
y voy a interceder y voy a clamar. Y el Señor nos va a dar la victoria. Gloria a Dios. Y nunca habían peleado, hermano querido. Ahora estamos en el camino del Señor. Ahora conocemos del Señor. Ahora tenemos que pelear cada uno de nosotros, hermanos queridos. No le dé la oportunidad que el enemigo destruya su hogar. No se la dé. No se la dé. Valore lo que Dios le ha dado. Aférrese a lo que Dios le dio. Clame por ello, hermano, que ahí está la victoria. Dios no le dio hijos ni hijas para que sean sus enemigos. Se lo dio para que sean honra cuando usted sea mayor como yo, y el Señor le da la posibilidad de hasta tener bisnietos, hermano querido. Y pude tenerlo en mis brazos y orar por ese bisnieto que el Señor me ha dado. Aleluya. Eso es maravilloso, hermano querido. Eso es lindo. Eso lo hace el Señor. Eso no hace el enemigo. ¿Qué es lo que no haría el enemigo para que mi bisnieto no llegara hasta este lugar y yo orara por él, hermano querido? Pero sin embargo llegó, oré, clamé y le di gracias al Señor porque me dio la posibilidad de ver primera, segunda, tercera y cuarta generación. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. En la casa del Señor. Porque mi padre, yo, mi hijo, mi hija Yari, mis nietos, allá tengo también, y mi bisnieto también. Aleluya. ¿Cómo no darle gracias al Señor, hermano? ¿Cómo no ser agradecido? ¿Cómo no creer en lo que el Señor dice en su palabra? Vamos a pelearlo al enemigo, pero vamos a pelearlo donde Dios diga, hermano querido. Vamos a abrir los frentes que sean necesarios. Dios nos ha dado una boca para clamar, nos ha dado entendimiento para pedirle al Señor. Él oye nuestra oración, hermano querido. Y además, la palabra dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros no sabemos qué decir, pero nos arrodillamos y el Espíritu Santo sabe qué decir. Pero arrodíllese en el lugar que Dios señaló, hermano querido. Gloria al Rey. No se arrodille en cualquier lado a pelear al enemigo. Arrodíllese en el lugar que Dios señaló. Allí está la victoria, hermano. Allí está nuestra ganancia. En la obediencia a la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Hermano, el enemigo que era Amalek, que representaba la carne, como habíamos dicho, que era el saciar el apetito de la carne, y allí se hizo enemigo de Dios. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Galacia, le decía en el capítulo 5 y en el verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque sabe que si uno busca satisfacer el deseo de la carne, está despreciando lo que Dios ha dado. Y hermano querido, mucho mejor es tener hambre y estar en la misericordia del Señor que estar bien alimentado y sufriendo las consecuencias de haber rechazado lo que Dios nos ha dado. El Señor nos haga astuto, hermano querido. El Señor nos haga comprender lo que mejor nos conviene a cada uno de nosotros para poder alabar y glorificar su nombre con toda libertad de espíritu. A nosotros nos representa el Espíritu Santo, hermano querido. Dios nos ha dado, hermano querido, eso. Bendito sea el nombre del Señor. No seamos desobedientes a la palabra del Señor, hermano. Saúl fue desobediente, hermano, y Dios le quitó el trono. No pierda la vida eterna por ser desobediente a la palabra del Señor. No lo haga, hermano querido. Si en la obediencia tenemos nuestra ganancia. Hermano, y no crea que la guerra terminó ese día. El verso 16 dijo, de generación en generación. ¿Qué quiere decir? Que le tengo que enseñar a mi hija, que todos los días tiene que pelear. Que ella debe enseñarle a su hija, que todos los días, de generación en generación. Mire si dura esta batalla, hermano querido. Mire si hay tareas que hacer por nuestros hijos. Los mandamos a la escuela porque queremos que aprendan.
Les permitimos que estudien lo que quieren estudiar para que tengan una profesión, para que se preparen para el día de mañana. Pero preparémoslo también para la pelea que va a tener con el enemigo de generación en generación. Seamos astutos, hermano querido, y preparémoslo también para ello. Oremos por ello, hermano querido. Digámosle lo que la palabra del Señor dice, para que cuando vengan las dificultades, para que cuando vengan las luchas, ellos sepan que hay una pelea, pero que se gana con oración en el lugar que Dios señaló. Se gana con oración. Aunque nada sepan de pelear, hermano querido. El pueblo de Israel nada sabía de pelear. Pero Dios tenía oídos para oír la oración de Moisés allí en el monte. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Y la mano levantada de Moisés se cansaba la mano derecha, levantaba la mano izquierda y se cansaba la mano izquierda y levantaba la mano derecha. Y cuando ya estaba muy fatigado porque la pelea arreciaba, eran muchas las horas, trajeron una piedra. La piedra que le sustentaba era Cristo, dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice, esa piedra que seguía al pueblo de Israel. Nosotros sabemos que las piedras están fijas en un lugar, pero hay una piedra que seguía al pueblo de Israel para darle agua, para sostenerlo como sostuvo a Moisés, para que Moisés descansara. Descansa en la piedra que es Cristo. Cuando se fatigue en la lucha, descansa en la piedra que es Cristo. Pero levante sus manos. Quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Siéntese, pero levante las manos al cielo. Reclame la ayuda. Dígale, Señor, ven a mi ayuda. Te necesito, Señor. Quiero que me des victoria, Padre Celestial. Quiero vencer, Señor mío. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito, 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 Padre. La palabra del Señor, hermano, nos tiene a cada uno de nosotros como hijos de luz. Dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5 en adelante. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No le gusta al enemigo, pero es así. Todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Esto es lo que somos nosotros, hermanos queridos. ¿Quién nos va a llevar a la victoria, hermanos? El Espíritu Santo. La palabra del Señor dice en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero tenemos victoria en Cristo. Victoria en Cristo. Todo esto, hermano, todo esto, estos principados, estas potestades, estos gobernantes de las tinieblas, estas huestes espirituales de maldad son vencidas y derrotadas por usted y por mí, porque la palabra del Señor así lo ha decretado. No tenemos lucha contra sangre y carne, y con quien tenemos lucha somos vencedores en esa lucha, hermanos queridos. Ninguno va a caer de los hijos de Dios, ninguno va a caer. Caerán 1000 y 10.000, dice la palabra, 1000 a tu diestra y 10.000 a tu siniestra, mas a ti no vendrá mortandad. Los que van a caer van a ser los enemigos, hermano. Del pueblo del Señor no va a caer ninguno, porque la palabra de Dios dice que aquella multitud de ropa blanca nadie la podía contar. ¿Qué cree? Que no pasaron pruebas, que no pasaron lucha, que no tuvieron atribulación, que no tuvieron llanto, que no tuvieron deseo de que el Señor los levantara. Hermano, pero hoy están gozando lo que el Señor les ha dado. Porque cuando el fruto es maduro, dice la palabra del Señor, es el tiempo de cegarlo. ¿Y cuántos hay que habiendo madurado,
hoy están en la presencia del Señor, porque Dios recogió el trigo para su granero, hermano querido. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña, hermano querido. Por eso es que debemos ir a la palabra de Dios para poder ser fortalecidos en el poder del Espíritu. Esto es lo que el Señor quiere, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Él es quien nos da la victoria. Hermano, y vamos a vencer mientras haya claridad, hermano. Mientras tengamos luz, mientras tengamos lucidez de poder ver lo que la palabra del Señor dice. Le decía el apóstol Pablo a la iglesia de Efesios en el capítulo 5 y en el verso 14. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Aleluya. Y nadie puede decirle: no te levantes porque ya estás muerto. La orden del Señor es: despiértate, tú que duermes. Levántate de entre los muertos. Hermano, la muerte no le pudo decir a Lázaro: Lázaro, quédate porque ya te tengo. El Señor le dijo: Lázaro, ven fuera, y Lázaro se levantó, hermano querido. Hermano, y nunca había caminado atado, ni amordazado, ni vendado como estaba listo para la sepultura, pero así apareció afuera. El Señor dijo: desatad y dejar de ir, alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Cuando la viuda de la ciudad de Naín llevaba al cementerio a su hijo, y el Señor tocó el féretro y le dijo: muchacha, aquí te digo, levántate. La muerte no le dijo: no, es mío. El muerto se levantó, hermano querido, porque oyó la orden que el Señor dio. Cuando el Señor le dijo a la hija de Jairo: Talita cumi, muchacha, aquí te digo, levántate. Y la tomó de la mano y la levantó. No hay muerto, despiértate, dice la palabra del Señor. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hay una palabra que Dios ha dado, y esa palabra el enemigo la tiene que respetar, y van a ser despertados todos aquellos que duermen, para que la luz de Cristo alumbre sobre sus vidas, porque eso es lo que la palabra del Señor nos enseña, y a ella nos aferramos, y por ella es que servimos al Señor, porque siempre el Señor nos ha respondido. Se ha demorado más, pero seamos sinceros, tampoco le fuimos muy fieles al Señor. No le exijamos más de lo que el Señor nos da, hermano querido, porque no hubo mucha fidelidad de nuestra parte para con el Señor. Pero Él ha permanecido fiel con nosotros. Él nos ha mantenido hasta este día. Él nos sigue enseñando de su palabra para que nosotros tengamos victoria. Ese es nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Rey. Gloria al Rey. Gloria al Rey. Hermanos queridos, y ayer oraba cuando estaba en la oración de intercesión. Gloria a Dios. Y yo no sé, pero ahora voy a salir de la duda, hermanos queridos. Ahora voy a salir de la duda. Oraba y clamaba y pedía por Uciel y Dylan García, los nietos de la pastora. Gloria a Dios. Oraba y pedía por ellos. Y después yo dije por Emiliano García y dije el hijo. Y el Señor me dijo: no, el esposo. ¿Por quién es? El hijo. Gloria al Rey. Ahí salí de la duda, porque yo cuando leí y pedí por el hijo, pero a mí se me había puesto que era el esposo. Por eso es que ahora salí de la duda, hermano querido. Y eso es lindo, hermano querido. Cuando uno se somete a la voluntad del Señor, busca del Señor, el Señor no nos deja con la duda. Yo decía: le voy a preguntar a la pastora quién es. Y bueno, ahora ya salí de la duda. Entonces vemos, hermanos queridos, que cuando nos ponemos en la voluntad del Señor, el Señor nos hace comprender lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros confiamos en la palabra del Señor, vamos a ir a la lucha, vamos a ir a la pelea, pero lo vamos a hacer también en oración, hermanos queridos. Por eso me gozaba cuando estaban armando la listita de todos los hermanos que se están quedando. Y así como
oramos por el coro, hermano querido, y como todas las noches se hace la oración en los vivos, cuando está el hermano Jorgito, que de hecho los invito a los que puedan venir, hermano querido, no es necesario que se cambie. Si usted salió del trabajo y viene con la ropa del trabajo, puede venir, va a ser recibido. Cuando quiere retirarse, se puede retirar. Pero en esos vivos vamos a incluir, si la listita ya está hecha, vamos a hacerla, vamos a poner y vamos a orar por esa listita, hermano querido. Hermana Noé, ¿quién la estaba haciendo? ¿Le hicieron o no le hicieron a la listita? La hermana Celia tiene anotada. El hermano Pérez. Bueno, entonces vamos a conseguir la listita esa, la vamos a poner y vamos a estar orando cuando hacemos los 5 minutos por el coro. Ahí también vamos a pedir por esos hermanos que se están quedando. Amén. Vamos a pelear por ellos, hermanos. Vamos a pelear por ellos. El Señor va a traer, el Señor lo va a restaurar, porque el Señor dijo: de los que me diste no he perdido ninguno. No están perdidos, hermanos. Que no estén llegando no quiere decir que estén perdidos. Pero vamos a orar, hermanos queridos. Nosotros vamos a hacer como hicieron estos varones, Aarón y Hur con Moisés, fue a interceder por Dios. Los que estaban peleando contra el enemigo, ellos confiaron y el Señor les dio la victoria, hermano. La palabra del Señor, hermano, podíamos ver que cuando el Señor oyó el clamor y vio la disposición de Aarón y de Hur, comprendió que la victoria está mientras las manos estén levantadas. Allí el Señor, hermano querido, nadie les dijo a Aarón y Hur, pero ellos vieron que cuando Moisés levantaba la mano, dice la palabra del Señor como nosotros leíamos, sucedía que cuando alzaba Moisés no dice su mano, ¿no es cierto? Así dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Las manos de Moisés se cansaban. Claro, cuando se cansaba una, levantaba la otra. Se cansaban las manos de Moisés. Dice la palabra del Señor: por lo tanto tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos. Aquellos hermanos que están cansados, bueno, nosotros seamos para ellos como Aarón y Hur, sostengamos la mano, hermanos queridos, y vamos a estar orando. Por eso les invito que vengan al vivo, y total son 5 minutos de oración. No, si no lo pueden hacer todas las noches, pero una noche de la semana lo puedan hacer. Vengan a orar a este lugar, hermano. El Señor dijo que en este lugar Él lo oiría. Así leímos, ¿no es cierto? Que en este lugar, Señor, si en esta casa invocaren, tú lo oirás. Señor, si hubiera el pecado, tú lo perdonarás. Si en esta casa, así que aprovechemos lo que el Señor nos enseña, hermano. Vemos entonces en lo que hemos aprendido de la palabra de hoy, que aunque no tengamos experiencia en la batalla, pero sí tenemos un Dios que es Jehová de los ejércitos. Él pelea nuestra batalla. Sí, nosotros tenemos experiencia en la oración, hermanos. Sí, nosotros podemos orar. Sí, nosotros tenemos la posibilidad de doblar nuestras rodillas. Que por ahí nos duelen las piernas, cierto. Pero las podemos doblar, hermanos. Las podemos doblar. Pobre aquellos que no pueden doblar estas rodillas, hermanos. Pobre aquellos. No solamente para orar, porque a lo mejor tienen parálisis y no pueden doblarla, pero el Señor a nosotros nos dio esa posibilidad. Y nos duele, pero hermanos, con gozo nos levantamos de la oración. Sufriendo, el Señor, te doy gracias porque pude doblar mis rodillas, Padre Celestial. Y eso significa estar en comunión con el Señor, hermano. Eso significa rendirle pleitesía y honor al Señor. Porque, hermano querido, dice la palabra del Señor que ese altar que se levantó allí en ese lugar se llamó Jehová Nisí. Eso significa mi bandera, mi estandarte de guerra. Y eso mostrémosle al enemigo. Mostrémosle la bandera, mostrémosle el estandarte que el Señor nos ha dado. Jehová Nisí, mi estandarte, mi bandera de guerra. Y Él puede que a nosotros nos miren menos como lo miró Goliat a David.
Pero hermano querido, cuando vea el estandarte que llevamos, cuando vea esa bandera que nosotros enarbolamos, que es la obediencia a nuestro amado Padre Celestial, ahí Él va a saber que la victoria está de nuestro lado y que Él es derrotado y que Él tendrá que huir. Para mi Dios que vive sea la honra y la gloria y de mí su misericordia. Glorifiquemos al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Que vive y reina para siempre! Señor, gracias Jesús. Gloria a Dios. ¡Gloria al Rey! ¡Gloria al Rey! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ah, no, acá. Gloria